Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia a la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Javier Maisterrena Subirán. Él es doctor en Antropología Social, es profesor investigador del Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación, sus temáticas de investigación son organización y movimientos campesinos, política, democracia y autonomía, instituciones sociales, lo instituido instituyente y los imaginarios sociales. También trabaja algo sobre psique y sociedad, el yo y el nosotros, epistemología, socialización, sublimación y ontogénesis. Él está dentro del posgrado del Colegio de San Luis en la maestría en Antropología Social y el doctorado en Estudios Antropológicos en las líneas de aplicación de conocimiento de sistemas agrarios, política y trabajo y antropología de los desiertos. Dentro de sus publicaciones podemos destacar el libro Hagamos Sociedad, Praxis, Imaginarios e Instituyentes como Alternativa, editado por el Colegio de San Luis. Mentira del progreso y democracia en el campo, procesos de agroindustrialización y poder en el municipio semiárido de Villa de Arista, también por el Colegio de San Luis. Ha coordinado algunos otros libros como Análisis de las territorialidades en México y Bolivia desde la etnografía, la historia y los imaginarios sociales. También un libro, el segundo volumen de México Rural ante los retos del siglo XXI en actores, diversidad colectiva y resistencias. Bueno, podríamos mencionar algunas otras publicaciones, pero como hemos mencionado en este programa, la intención es invitar a investigadores e investigadoras y que nos puedan contar sobre sus temáticas de investigación. Pues bien, bienvenido Javier, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Karina, por tu invitación y la oportunidad de compartir lo que ustedes requieren. Pues en principio nos gustaría que pudieras platicarnos sobre estas temáticas de investigación, digamos, cómo las has trabajado, en dónde, y quizá a lo mejor algunos de tus hallazgos más importantes de investigación que has tenido. Bueno, la trayectoria que he realizado viene, pues bueno, ya pues desde la formación, incluso de la maestría, el doctorado y de las investigaciones que he venido realizando, ¿no? Quizás, pues hablaré de los referentes que son, pues, como suele suceder muchas veces, son los maestros que tuve la fortuna de haber tenido, ¿no? Uno de ellos, sin lugar a dudas, fue y es una hermosa persona, un ser humano muy pleno. El otro también, del mismo calado, es el doctor Andrés Fábregas, que es también un investigador, un antropólogo que es muy serio, muy consistente, y de alguna manera los dos, sí, hay que reconocerlo, tienen ese tinte marxista, ¿no? Con el cual, por supuesto, coincido. El otro también, que es otra de mis referentes, fue el doctor Hugo Semmelmann, que es donde empiezo a incursionar en la parte epistemológica, básicamente, ¿no? En donde empiezo a problematizar la manera como conocemos. Y en ese transcurrir, ahí esa parte es donde se condensa prácticamente una parte inicial de la investigación, que es precisamente mentiras de progreso y democracia, ¿no? Y después de estos tres referentes que afortunadamente tuve la oportunidad de conocer personalmente y ser cuestionado por ellos también personalmente, ¿no? Que eso ya es una gran suerte. Después entré en conocimiento con un autor que es Cornelius Castoriadis. Ese sí, no lo conocí, pero pues sí me acerqué a él. También todos, incluyendo también Semmelmann, por supuesto, en la lógica marxista, un chileno que fue asesor de Salvador Allende, el caso de Salvador, de Hugo Semmelmann. Y en el caso de Castoriadis,
es un griego francés que, siendo marxista, va problematizando el marxismo, ¿no? Y lo problematiza a partir de un gran aporte que es el imaginario radical y el imaginario social. Lo que va a plantear Castoriadis, lo digo muy sintéticamente, es que en la sociedad que vivimos se ha ocultado, se ha negado esa capacidad humana, tanto en lo personal, desde la psique, como en lo social, de esa posibilidad creativa, que es donde radica, según él, y coincido, la posibilidad de creación y de transformación de la sociedad. O sea, la sociedad, así como el arte, una pintura, etcétera, digo, estoy usando una metáfora, son creación humana. Nada más que la sociedad no la vemos como un producto de la creación humana. Entonces, esa idea central en donde está en esa actitud personal o individual, vamos a decirlo así, desde la psique, esa psique que está desde nuestro nacimiento, y en ese nacimiento, en esa psique hay una negación a ser socializado, hay un rechazo a la sociedad a la que pertenecemos, y en ese rechazo precisamente consiste el proceso de transformaciones. Él, Castoriadis la va a llamar la mónada psíquica, que es donde pues está ese germen que todavía, esa criatura, ese monstruo que todavía no habla, pero que se cree omnipotente y se cree libre, o se considera. Y entonces los padres y la sociedad lo van socializando, y esa socialización a todas las personas, personitas o personotas, les cuesta trabajo y nos vamos resistiendo, y al mismo tiempo vamos estableciendo una relación específica con cada sociedad. Bien, ahí, entonces, y esto se encuentra también, pues, de principio a fin, que es, para decirlo, el aprendizaje humano comienza cuando nacemos y termina cuando morimos. Y estamos en ese transitar del aprendizaje constantemente, y en ese sentido las miradas, las palabras y las escuchas van marcando. Y aquí quiero apuntar a esta influencia de Castoriadis, la última, que es donde estoy en un diálogo. Castoriadis hace un trabajo y una reflexión sumamente racional, sumamente de la lógica, precisamente de la lógica racional, de la lógica incluso también hasta él le llama conjuntista identitaria, de los conjuntos y las identidades, pero abierta a ese imaginario social y ese imaginario radical que se entremezclan magmáticamente, va a decir, como magma de la magma de los volcanes, que se entremezclan magmáticamente, y es donde nos desenvolvemos en la concepción de la realidad. Bien, en esta parte, mi última etapa, o sea, Castoriadis es muy abstracto, es muy riguroso y es muy fundamentado. Incluso el cuestionamiento que llega a ser de Marx, del marxismo más que de Marx, o sea, de hecho, él retoma la actitud comprometida de Marx, ¿sí?, con la sociedad y con su momento histórico social, pero cuestiona el uso del marxismo, del capital en concreto, y como manual que se hizo de los países del socialismo realmente existente. Bien, entonces, pero, y para mí fue un muy buen referente, porque bueno, tengo los antecedentes marxistas, ya dije los autores que me han influido, y recientemente estuve acompañando a unos ejidatarios en la recuperación de su tierra, y pude entrelazar este planteamiento de Castoriadis, que posteriormente lo relaciono con el planteamiento de Iván Ilich y de Gustavo Esteva, que son ahí ya el conjunto de los referentes importantes, ¿no? Este
este diálogo con Iván Illich y con Gustavo Esteva me permitió aterrizar, dar un mayor nivel de concreción de toda la discusión previa, tanto de Jiménez, de Andrés, de Semmelman y de Castoriadis. Entonces, ahí en esta confluencia, ¿sí? Me ha permitido ver esa coincidencia de la importancia de las instituciones, es decir, para usar la frase de Castoriadis, ¿no? Las instituciones instituidas, que son dadas, ¿sí? Y las instituciones instituyentes, que son transformadas por los colectivos anónimos o la sociedad que va modificando sus instituciones. Ese proceso instituyente se constituye en el elemento central de la creación de la sociedad por parte de Castoriadis. En el caso de Illich y de también Gustavo Esteva, que sigue el planteamiento de Illich, van a ser dos tipos, es una simplificación, pero creo que es bastante pertinente, sobre todo para permitir el conocimiento, en donde las instituciones manipulativas, va a decir Iván Illich, refiriéndose a las instituciones dadas, instituidas, ¿sí? Esas instituciones del sistema dominante que tratan de domesticar, de someter, subordinar a los individuos que formamos parte de esa sociedad a través de la educación, a través de la salud, a través de la burocracia, a través de todo este tinglado del Estado, ¿sí? Que procura la reproducción de las instituciones. Esa reproducción, repetición de las instituciones es lo que Castoriadis va a decir la autonomización de las instituciones, que corresponde al fetichismo que Marx mencionó en El Capital. Es decir, estas instituciones que adquieren vida propia y que se convierten en el leviatán, ¿sí? De las personas, individuos, sujetos, colectividades que pertenecen a esa sociedad. Esa autonomización son las instituciones manipulativas que procuran, mediante la lógica política vigente, ¿sí? Mediante la donación de recursos, el atender la salud, el atender la vivienda, el atender la educación, que son actividades que incluso nos la creemos, que corresponden al Estado y esperamos y exigimos lo que es más y lo consideramos un derecho, la educación que ofrece y fines para decir el Estado nos debe de dar. Y entonces pasa la cuestión al otro terreno. Es decir, las instituciones conviviales que habla precisamente Iván Illich. Esas instituciones conviviales corresponden al instituyente de los procesos de autonomía, ¿sí? De los colectivos que pueden irlo haciendo. Quiero subrayar que la autonomía no es un absoluto, es un proceso, es un proyecto, es un devenir. Como diría un amigo mío, cuando seamos totalmente autónomos ya estaremos muertos. De hecho, esa idea es magistral, porque efectivamente la libertad, incluso hay varias, hasta novelas, incluso historias, se alcanza cuando nos morimos. Ahí es donde somos ya libres. Ya fuimos lo que pudimos ser en nuestro transitar del alfa y el omega, del nacer y el morir. Entonces, sí, efectivamente, ahí es donde está la libertad. Entonces, que está desde el nacimiento. Entonces, ahí es donde nos encontramos y la autonomía es un estar haciéndonos autónomos en un doble sentido. En lo subjetivo, en lo personal,
en identificar ese otro que habla en mí, que son las instituciones instituidas que me puso mi madre en mi coco, en mis ojos, en mi boca, en mi lengua, en mis palabras, en mi vivencia, en mi corazón, en mi estómago, en mis sentimientos, en todos lados. Y no solo mi mamá, sino toda la sociedad, ¿sí? Empezando por ella, obviamente, que fue la que me enseñó a decir las palabras, ¿sí? Pero, y que las tengo incorporadas, interiorizadas, ¿sí? Y forman parte de mí, y a veces creo que soy yo, pero no soy yo, aunque crea que soy yo. Entonces, esa parte es irme dando cuenta, ok, bueno, eso es lo que digo, o lo que me dijeron, o que me creo, y entonces ir elucidando y distinguiendo y decir, no, lo que yo digo es esto. Y ese proceso, que es muy importante de la libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en la autonomía, es decir, poner nuestros propios límites, poner nosotros, por nosotros mismos, nuestras normas para nosotros mismos. Ahí está. Es decir, se trata de autolimitarnos, de decir, y ese autolimitarnos implica reconocer que hay otros que tienen los mismos derechos que yo y que todos los demás. Y entonces vernos como iguales y vernos como nosotros. Esto en lo subjetivo, en lo personal, pero también en lo colectivo. Es decir, esta escucha de los otros, esta apertura de los otros, de saber y reconocer que esos otros piensan diferente a mí, que también pueden ser autónomos. Y hay una frase que es magistral de Castoriadis que me gusta y es muy pertinente, es que la libertad mía comienza con la libertad del otro. Y el otro es el gestor de su propia libertad. Entonces, ahí radica, ¿sí?, ese proceso social que también necesitamos que todos los demás sean libres. Bueno, creo que para no excederme demasiado, ya te vi inquieta, entonces No, sí, termino. bastante interesante. Y ahora yo lo que te preguntaría es todo esto que nos sintetizaste de una manera, pues yo podría decir que muy fácil de entender. ¿Cómo haces tú este proceso en términos marxistas, como decías, dialéctico de poder, todas estas abstracciones de las instituciones instituidas, de estos procesos de autonomía que tú alcanzas incluso tal vez a observar a través de realidades concretas, con actores concretos? ¿Cómo haces para ir haciendo este proceso dialéctico entre la realidad concreta que alcanzas a observar y que con quien tienes cercanía, por lo que acabas de mencionar, de este acompañamiento que hiciste con un proceso de recuperación de tierras, me parece, sí fue así, y es todo este bagaje teórico de análisis que tú tienes? ¿Cómo vas haciendo esa amalgama de diálogo, digamos, entre lo que observas en los procesos cotidianos y estas abstracciones? Sí, pues incluso fue un ejercicio maravilloso reflexionar esta recuperación de tierras y marcar esta polaridad entre las instituciones manipulativas y las instituciones conviviales, ¿sí? Porque, eh, y esto basado en dos palabras, conceptos que son muy, muy cotidianos. Uno es la conveniencia. Aquí estamos hablando de Adam Smith, o sea, el egoísmo como fuente de todo lo que quieras, ¿no? La conveniencia. ¿Sí? El actuar por conveniencia va a generar un beneficio social, la mano invisible de Adam Smith, ¿no? La otra, ¿sí?, es la conciencia, pero no la conciencia de clase, para no confundir, sino ese hacerme responsable, ¿sí?, corresponsable de mí mismo, de mi cuerpo, de los otros, de la tierra, de la naturaleza y del mundo, pues. Entonces, esta cuestión va a ser una especie de dicotomía, ¿sí? En la posición todos tenemos esa parte de egoísta de la conveniencia y todos tenemos también esa parte solidaria de la conciencia.
La conveniencia está, por ejemplo, ahí podemos entrar la dimensión de la heteronomía, ¿no? Del control. Ahí podemos encontrar esta lógica en el sistema que vivimos de esta democracia representativa y de Estado, ¿sí? En donde, pues, me conviene estar con un color, con el verde, con el azul, con el amarillo, con el naranja, con el que quiera, ¿sí? Me conviene, ¿sí? Pero también los que están en ese partido, también les conviene que a mí me convenga. Y ahí entra esa dádiva del Estado que beneficia a sus clientelas. La lógica clientelar es la que domina en la conveniencia. En cambio, del otro lado, en la democracia realmente que corresponde a la palabra democracia, es en donde yo participo en las normas. Es decir, a diferencia de la democracia representativa que solo lo saben los diputados, y eso a lo mejor, o los que participan en los políticos profesionales, ¿no? En cambio, en la democracia verdadera, pues yo debo de participar y tengo el derecho de participar y tengo el derecho de establecer cuáles son las normas, no a mis espaldas, sino en mi derecho y que prevalezcan las normas que yo establezco. Entonces, ahí se establece esa parte de la solidaridad, ¿sí? Ya no es la conveniencia, ya es la puesta en común, el debate en común de ver qué es lo conveniente para todos, para mí y para todos. De tal manera que establezca, por ejemplo, y aquí voy a hablar de la convivialidad, que es preocuparme por el bien de mis vecinos, preocuparme por el bien de mi comunidad, por hacerme responsable de las calles, de las banquetas, del agua, de donde vivo y no dejárselo al municipio, a la autoridad, del partido, que en este caso, en el ejido en que estoy mencionando, pues tomó el poder Antorcha Campesina, ¿no? Una lógica clientelar así, vertical terriblemente. Bueno, entonces, estas dos palabras, ¿sí? Me van a permitir ver, pues, la cuestión de la convivialidad, la cuestión de la obediencia, en lugar de educación, que la educación, como la estamos viendo ahora virtualizada con las televisiones para las nuevas generaciones, es el que sabe, es el que está detrás de la pantalla y que está autorizado por el Estado y por el gobierno. Ay, Ujera, no, y sí son chipocludos, no voy a decir que no. Y en cambio, pues empiezo a desconocer y desvalorar a mis pares, ¿no? En cambio, ¿sí? Por parte de este lado de la responsabilidad, de la convivialidad, es autoaprendizaje. O sea, esta parte de la conciencia está el autoaprender y autoaprender lo que creo y lo que puedo desarrollar, o sí, desarrollar mis talentos, mis habilidades, y que los que saben, porque bueno, son generaciones, pues que compartan, es el compartir y es el autoaprendizaje por el conocimiento. Pero acá, el de escuela, Te estamos escuchando un poco cortado, te estamos escuchando. a lo mejor entonces, parte Te escuchamos cortado ahí, Javier. bueno, la cuestión de, por parte de la conveniencia, la política se convierte en mercancía. La educación se convierte en mercancía. La salud, la recreación se convierte en mercancía. Síguele. En cambio, en la parte otra, que es la de la conciencia, la política
se convierte en responsabilidad. Es responsabilidad del bien común. El autoaprendizaje es responsabilidad de desarrollar mi talento para el bien común. Y así. Y la otra parte que también tiene que ver es en esta dimensión de la política que implica esa participación de la transformación. O sea, la transformación no le corresponde al Estado, sino me corresponde a mí participando en las decisiones de lo común, en donde lo común o el sentido común es lo común como sentido. Esa idea es central. El sentido común no es lo que piensa el común de la gente, que es lo que a veces entendemos, ¿no? Que bueno, a veces es inducido, provocado por los medios de comunicación o por las escuelas, lo que me dijo el maestro o lo que me dijo mi mamá, y así sucesivamente. Y entonces, ese cambio de el sentido común por lo común como sentido trastoca, es decir, es la preocupación, la atención cuidadosa por el bien común. Ahí está la lógica de Estado y la lógica de la autonomía, la lógica colectiva. Y ahí es donde está. Entonces, eso se puede ver y lo pude ver muy nítidamente, lo aprendí precisamente en esta experiencia que tuve con estos ejidatarios en el Cedazo, en donde un pequeño grupo en esa toma de posesión de la tierra fueron viviendo y experimentando este proceso convivial. Su relación con la tierra, con la territorialidad, fue diferente, fue cambiando. Antes la tierra era propiedad. De hecho, siguió siendo propiedad para los ricos que no participaron en ese proceso de transformación convivial instituyente, porque los otros estaban en las instituciones instituidas con el apoyo del municipio antorchista, por supuesto. Entonces, ahí se pudo ver con esa nitidez que, interesante. Y entonces ahí radica también la responsabilidad. Y en la responsabilidad, diría Montessori, libertad con responsabilidad, claro, están ligadísimas. En cambio, el confort y la comunidad con la obediencia están ligadas al Estado. Y ahí estamos en esa polaridad que tiene un carácter político, por supuesto también económico, y está entrelazado el proceso. Vaya, yo creo que aquí nos dejas varias aristas para reflexionar, ¿no? Esto de la libertad que te hace al mismo tiempo ser responsable contigo mismo como con los demás, que creo que luego no se entiende de esa manera la libertad digamos que en el bagaje, en los discursos políticos, ¿no? A Es que veces se estamos, pierde el sentido. Sí, 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 adelante. se quedan en la libertad liberal, que es dónde termina mi libertad, dónde comienza la del otro. No, aquí la libertad mía requiere la libertad del otro, así como la del otro requiere mi libertad. Y entonces nos entrelazamos porque no podemos ser libres individualmente, aisladamente, atomizadamente. Nos necesitamos. Entonces sí, esto tiene que ver con lo que Castoriadis va a llamar las significaciones imaginarias sociales, que es una serie de creencias que, bueno, aquí podríamos meternos en un terreno, pero aquí sí me pasaría del tiempo. Mucho más tiempo. Y bueno, ahora esto un poco de tus reflexiones, ¿cómo haces también para, digamos, ir involucrando a estudiantes de posgrado, que es tu caso, para que se puedan ir involucrando en estas reflexiones, muestran interés o no? ¿Cómo los observas tú en este sentido? Bueno, ahorita estoy en una crisis, por decirlo, o en un instituyente, si le quieres llamar, o un punto de inflexión, precisamente a raíz de Iván Illich. He estado poniendo en duda, ya tenía tiempo poniendo en duda la tarea del educador instituido, de las instituciones educadoras formales, reconocidas, certificadas por el Estado, ¿no?
Y, y yo veía que cuando las clases eran para aprobar el curso, me estorbaban. Incluso hasta en el curso, por ejemplo, el gran enemigo, tanto de los estudiantes como del profesor, está en el poder. El poder del profesor está en la calificación. ¿Quién califica? Pues yo soy el que sabe, ¿no? Yo soy el, el, el que le está diciendo cómo es la neta del planeta. Entonces, y eso genera un antagonismo. O sea, en lugar de crear ese encuentro de estudiante-alumno, establece la frontera, que es la crítica que hace. Hay una crítica magnífica de Gustavo Esteva a Paulo Freire. Yo era freiriano, nótese, ¿sí? Que se acerca bastante Freire, la educación como práctica de la libertad, la educación del oprimido. Y lo que dice Gustavo, dice, es que el Freire no cuestiona la educación, ese fue su problema. O sea, sí, busca la libertad, pero que la educación se mantenga como institución instituida para la libertad. Y entonces es un contrasentido. Entonces logra lo contrario de lo que pretendía con esa idea. Es muy buena. Y efectivamente, yo me doy cuenta cuando doy clases formales, los chavos, como decía una vez una monja, ¿no? Una monja directora de una escuela primaria, o no me acuerdo de qué escuela, ¿no? Dice, yo en la escuela, para la Secretaría de Educación Pública, me dedico al cumplimiento. Cumplo y miento. Y efectivamente, así están, así estamos. Incluso podemos observar a los estudiantes que te estudian. ¿Qué le gusta a este profesor? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere que le diga las cosas? ¿Qué le interesa? Y entonces, pues, te dan lo que tú estás esperando. Casi a veces como cuando a veces suceden las entrevistas, vas con la gente, que la gente es hermosamente generosa y se da una idea de qué es lo que quiere saber. Ah, ¿usted quiere saber esto? Se lo doy, no hay bronca, ¿no? Generosamente. Y entonces tú obtienes lo que querías saber porque ya sabías o presuponías lo que él te dijo y él te dijo lo que querías. ¡Yeah! ¡Eureka! Ya le di. Y pues simplemente es lo que tú querías, eso te doy. Igual los estudiantes, igual la ciencia, es lo que de alguna manera estoy como metiendo el cuchillo. Entonces, el estorbo principal está en la educación formal, en la educación instituida, en la educación de la ciencia de México que CONACYT nos impone. ¡Tan, tan! Entonces, aquí se da una ruptura. Los mejores ejercicios cuando nos salimos de la clase, ¿sí? Es decir, fuera. Y entonces, compartir las experiencias, hacer las cosas juntos y, pues sí, también ayuda a veces y también estorba esa pasión con que digo las cosas. Porque sí, en algunos, o sea, con exalumnos y alumnos, he llegado y tengo una gran amistad, o sea, son amigos muy queridos, ¿sí? Y eso es padre. Pero también hay otros que no alumnos directos, pero se han distanciado, o sea, para decirlo así, les debo parecer sumamente sangrón, arrogante, y lo soy, pues, de alguna manera, yo creo que sí, algo de cierto ha de ser, pero ellos ven esa hebra, ¿no? Ahí es donde entra el psicoanálisis de la transferencia y la contratransferencia, donde, bueno, pues ya a estas alturas, pues ya te das cuenta y dices, pues sí, yo tengo esa parte también del otro, pero ellos todavía no lo alcanzan a identificar, que es un poco la frase evangélica que es eh, eh, la paja en el ojo ajeno, ¿no? O sea, ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga que tienes. Y esa paja en realidad es una transferencia. Yo la veo en él, pero la traigo yo. Entonces es darme cuenta cómo está ese proceso. En fin, pero bueno, con esto lo que quiero decir es, sí, así como traté de enfatizar cómo en la política formal
¿sí? En lugar de sumar, divide, de colores verde, rojo, amarillo, verde, lo que sea, ¿no? Este, en la educación también, esta cuestión de el que sabe y el que no sabe también divide, también separa, también aísla. Entonces, no se está creando algo diferente, no se crea algo convivial, se crea algo formal. Sí es sistemático, yo no voy a decir que no tenga aportes, pero también hay que ver esa parte nociva de la manera como conocemos y de la manera como compartimos nuestro conocimiento. Pues súper interesante, yo creo que da todavía para seguir dialogando más. La verdad es que, a diferencia de otros investigadores, fíjate que aquí alcanzo a ver más abstracción, pero al mismo tiempo más posibilidades de que pones el, posibilidades de transformación más profunda. Entonces, pues de momento, yo ya sabes que el tiempo siempre es agotador, siempre se constriñe a un espacio, a un momento muy corto, pero no sé si para ir cerrando quisieras como poder redondear todo lo sintético que nos pudiste compartir a través de algo que nos quieras, de un mensaje general con el que tú quieras cerrar. Pues sí, quisiera retomar la idea principal. La posibilidad de transformación está en uno mismo, ¿sí? En cómo uno va transformando, reconfigurando, resignificando todo el mundo de mi entorno, donde uno de los elementos centrales es la escucha y la apertura al otro, pero esa escucha y apertura que también permita identificar ese, ese otro que habla en nosotros, ese instituido que está en nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo. Irlo haciendo cotidianamente, como dije, en ese proceso del nacimiento a la muerte, tratando de ser libres y autónomos. Y, como dije, la autonomía, no puede haber autonomía, no puedo ser autónomo de manera individual sin una sociedad autónoma. Y tampoco puede haber sociedad autónoma sin sujetos autónomos. Entonces, nos vamos haciendo también conjuntamente. Es una corresponsabilidad. Y la otra, que esa es la parte central, y aquí retomo un poco el punto de lo que comentábamos el otro día. Estamos en una situación, en una coyuntura, en un momento histórico-social importante que está dado por esta supuesta o real crisis de la sociedad que vivimos, articulada con la pandemia, en donde se entrevé dos escenarios y dos escenarios contrastantes. Una de un Estado despótico, en donde el Estado de Hitler, de Stalin, de Mussolini, se ven pálidos, ¿sí? Y por que puede ser el referente un poco de Wuhan, en donde a través de los celulares se puede controlar tu temperatura, tu temperamento, tú dónde estás ubicado, con quién te comunicas, con quién no, qué respondes, cómo respondes. Un 1984, pero a lo bestia, ¿no? Entonces, un Estado totalitario impresionante, articulado con el capital, en donde este capital, este nuevo capitalismo que va a surgir, que está por surgir, que ya se vislumbra, ¿sí? Va a pretender el control de todas las sociedades, que un poco el antecedente lo podemos ver en las represiones que hubo en Chile contra el movimiento feminista y contra los mapuches, ¿no? Y que lo podemos ver de alguna manera en cómo se está dando esta reconfiguración mundial, en donde no van a permitir a alguien que no esté integrado al sistema. Y la otra, los movimientos indígenas de mujeres, ¿sí? Que dicen, no, ni así yo no quiero, ¿sí? Yo queremos otra manera. Y no es casual que la represión sea predominantemente contra estos grupos de mujeres, de indígenas y de campesinos, que se les va de las manos
a lo establecido. Los que están en las ciudades o estamos, ¿sí? Estamos más acotados, más dependientes. Hijo, es que, ¿qué dirá papi gobierno, no? Y, ¿no? O el rector, o la autoridad, en fin, ¿no? Porque si me corren, ¿cómo? ¿De qué voy a comer, no? Y entonces, ahí está ese proceso. Y esa posibilidad, que ya la dije, de comer, de hacer mi propia comida, crear las condiciones de decir, bueno, ¿qué tanto necesito tantas cosas que puedo vivir sin ellas? Diría por ahí Sócrates, ¿no? Entonces, ahí entramos en esta lógica de la autolimitación, de ser más sobrio, ¿sí? Y de más corresponsable. Entonces, desde ya, vivir como quiero vivir, como creo que debe de ser la vida, como quisiera vivirla desde ya. Y bueno, me voy cambiando porque en la medida en que lo voy viviendo, voy viendo, no, sí, por ejemplo, este, híjole, yo me hubiera gustado tener una letrina seca, ok, ¿qué hago? Pues vamos a crear condiciones. Me gustaría tener un huerto aquí en la casa. ¿Qué hago? Vamos a hacerlo. Pues no tengo tiempo porque me encanta el rollo de la academia también. Pero bueno, y me choca también el rollo de la academia. Me gusta. Entonces vamos cambiando y vamos relacionándonos con la gente y vamos creando espacios alternativos más horizontales, poco a poco. No es tampoco así decir, no, ya soy un héroe y ya me cambié de la A a la Z. No, no, no. Pero vamos haciéndolo. O sea, como dice el dicho, sin prisa, sin pausa. O sea, no perder el ritmo. Ese sería mi comentario. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación y ojalá que no sea la única vez en que te tenemos en Ciencia en la Universidad. Pues esto es todo. Como ven, seguiremos con estas también reflexiones que nos pueden invitar a hacer transformaciones, a hacer cambios y, como ya lo dijo el doctor Javier Maesterrena, desde nosotros y repensar esa libertad. Pues muy bien, eso es todo en Ciencia en la Universidad y que pasen buen día.